Bueno, respecto a esta cuestión de los contenidos prioritarios, hemos decidido en este currículum prioritario para 2 años dejar de lado algunos contenidos clásicos de la escuela primaria, por ejemplo, en primer ciclo geometría o espacio, en segundo ciclo múltiplos divisores y divisibilidad, cuerpos geométricos, proporcionalidad para cuarto grado, etc. También hemos decidido no incluir en ese currículum prioritario los algoritmos de las operaciones o las técnicas más mecánicas de resolución de problemas. Me refiero a los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división con números naturales, con decimales, con fracciones, entre fracciones y números naturales, etcétera, sino abordar estrategias, exclusivamente estrategias de cálculo mental. Hemos también intentado explicitar la decisión de no incluir ningún tipo de memorización por una cuestión de reducción de los tiempos y necesidad de focalizar en las cuestiones más importantes. Entonces, bueno, históricamente en la escuela primaria, con cualquier currículum, hay algunas cuestiones que los alumnos aprenden de memoria, como las tablas o los resultados de la tabla pitagórica, ciertas definiciones, clasificaciones de triángulos, etc. Excepto con la cuestión del cálculo mental, en la que sí hemos decidido trabajar con repertorios que progresivamente se van memorizando. Igualmente, hemos puesto bastante el énfasis, y seguimos poniendo en el trabajo que estamos realizando, en que los alumnos tengan toda la información que necesiten disponible. Es decir, los nombres de los números y cómo se escriben de los números redondos, las tablas, las clasificaciones geométricas, inclusive los repertorios básicos de cálculo mental, de tal manera que, si bien sabemos que los alumnos los van a ir memorizando progresivamente, no haya una exigencia o un énfasis puesto en esa cuestión. En las clases de matemática los alumnos no copien problemas del pizarrón, que los maestros no dicten problemas, e intentar evitar al máximo todo tiempo que no sea ligado a la resolución de situaciones problemáticas o al análisis de la resolución de situaciones problemáticas en prácticas reflexivas, metacognitivas, ligadas a procesos de estudio. En todos los grados hemos priorizado el trabajo aritmético en torno a la numeración y a las operaciones, pero en el segundo ciclo hemos, sobre todo en lo que es quinto y sexto grado, hemos puesto un mayor énfasis en el estudio de las fracciones y los decimales, que es un objeto central de estudio en este ciclo de la escolaridad. Con respecto a los otros ejes, hemos priorizado en el primer ciclo la medida por sobre la geometría, pensando en que era interesante tratar de promover los conocimientos familiares, los conocimientos de uso social que los niños suelen, digamos, con los que los niños suelen interactuar. Incluso pensamos que para el trabajo con medida, en torno a las magnitudes de longitud, capacidad, peso, tiempo, todo el primer ciclo, incluido cuarto grado, podría trabajar sobre sobre este eje simultáneamente, de tal modo de favorecer el trabajo en los hogares de los niños, el trabajo simultáneo, el trabajo compartido y una mayor circulación de conocimientos. Y con respecto a quinto y sexto grado, hemos allí sí priorizado también algunos contenidos, además de los de medida, algunos contenidos de geometría, en particular círculo y circunferencia, ángulos y triángulos y cuadriláteros, también haciendo un recorte, y en relación a medida, en sexto, un abordaje exploratorio de las nociones de perímetro y área. De que los aprendizajes de los niños
no son responsabilidad exclusivamente del maestro, sino que son responsabilidad de todos los adultos de la escuela. Y que todos ellos pueden enseñar matemática a algunos niños porque tienen menores niveles de conocimiento o porque tienen mayores niveles de conocimiento que los esperados, y entonces es posible organizar en otros tiempos y en otros espacios, con otros agrupamientos, nuevas enseñanzas o enseñanzas de otros contenidos. Por otro lado, como mencionaba recién, también la posibilidad de incluso de que algunos contenidos se trabajen simultáneamente entre varios grados. Entonces, si están trabajando cálculo mental, tercero, cuarto y quinto, seguramente hay niños de los 3 grados que tienen un dominio similar, y podríamos pensar en 2 o 3 niveles de trabajo en el que los chicos se agrupen con distintos maestros para trabajar una vez por semana, o en una jornada completa, o una semana entera, o un día, digamos, por mes, digamos, eso como decisiones de cada institución. Pero venimos alentando sistemáticamente esta dimensión institucional sobre los contenidos prioritarios y la invitación a generar condiciones bien diversificadas según las necesidades de los alumnos y también según los recursos de la escuela, en términos de espacios y también en términos de las personas que allí trabajan y que pueden abocarse a la enseñanza de algún aspecto para 3 niños, para 5 niños, para 20 niños que no son sus alumnos y con los que se puede trabajar. Otra cuestión que también atraviesa esta situación particular que estamos viviendo es que dentro de cualquier recorte de los contenidos prioritarios es posible diferenciar aspectos. Es necesario en realidad, digamos, no, es posible y complejo, pero es necesario diferenciar algunos aspectos que pueden ser más fácilmente abordados con cierta autonomía por parte de los alumnos o con más presencia de las personas con las que los niños viven, sean otros niños o adultos, de aquellos aspectos que requieren mayores intervenciones por parte del docente y mayor circulación de conocimientos en las clases presenciales o en las clases virtuales colectivas. Entonces, hay un aspecto sería el nivel de complejidad conceptual. Quizás los niños están trabajando en tipos de problemas multiplicativos y entonces pueden trabajar de primer ciclo, están trabajando segundo grado, tercer grado, con problemas de series proporcionales o con problemas de organizaciones rectangulares, y quizás esos problemas pueden resolverlos virtualmente, pero en cambio para los problemas de combinatoria que requieren otras prácticas, otras estrategias muy diferentes, entonces quizás el maestro puede decidir postergar ese aspecto para lo presencial. Entonces, una cuestión es la complejidad conceptual, pero otro aspecto es la complejidad en el tipo de práctica o incluso en los tipos de representación involucradas. Después otro criterio que mencioné, como el pasar, es si pueden ayudar más o menos las familias, quizás dentro de valor posicional, aquellos problemas que son en el contexto del dinero, pueden ser problemas que hermanos mayores o adultos puedan ayudar a resolver. El nivel de novedad, si eso es algo, por ejemplo, los primeros problemas para tratar la noción de ángulo, es difícil pensar que sean de trabajo autónomo por parte de los niños. En cambio, por ahí problemas que recuperan nociones tratadas en otros años pueden ser más fácilmente explorados por los alumnos
una modalidad a distancia. Un concepto que estamos tratando de comunicar fuertemente con los distintos actores del nivel primario es la cuestión de la continuidad, que tiene que ver con varios de los aspectos que mencioné. Esta idea de continuidad es, nosotros usamos una palabra casera interna del equipo de primaria y en algunos encuentros, que es, tratamos de evitar lo que llamamos el salpicadito. ¿Qué es el salpicadito? Es esa práctica que está bastante instalada en el sistema educativo y de la que muchos, los mayores como yo, tendremos muchos recuerdos de nuestra infancia, que es esa sensación de sorpresa que uno se sienta en el aula y no sabe bien qué viene hoy, ¿no? Uno no sabía qué era lo que el maestro, ¿sí?, iba a proponer en cada una de esas clases. Esa práctica del salpicadito, digamos, es hoy muy reconocida como una práctica que trae muchas dificultades a los alumnos. Y por el contrario, hemos también podido identificar cómo, en oposición a esa práctica del salpicadito, la continuidad de un tema, la profundización progresiva, la explicitación a los niños de cuál es el tema que están estudiando, la idea de que no haya sorpresas entre clases, genera muchas mejores condiciones, especialmente para los alumnos menos avanzados. Porque la idea de reconocer el mediano plazo en los tiempos de aprendizaje y de no confundir los tiempos de enseñanza con los tiempos del aprendizaje, nos permite como docentes instalar durante 3 semanas, 2 semanas, un mes, un trabajo continuo, sistemático, explícito, anticipado, que ayuda a los alumnos a instalarse en esa duración de ese tema y en el que los alumnos empiezan a aprender cómo se estudia matemática, entendiendo por estudio esta idea de ir progresivamente reconociendo que al principio resolvimos unos problemas que eran muy difíciles porque no sabíamos cómo resolverlos, que aparecieron muchos errores, que discutimos sobre esos errores y entonces ya dejamos de producirlos, que encontramos distintas estrategias para resolverlos que estaban muy bien y que a cada grupo de problemas le dedicamos 3 o 4 clases o 5, pasamos a otro aspecto del mismo tema, seguimos repasando ese aspecto, pero ya ahora vamos a uno nuevo y se establecen relaciones y que todas esas relaciones abonan a entender mejor cómo funcionan las fracciones y qué son las fracciones. Entonces, esta idea de estudiar un tema durante varias semanas viene también acompañado de la necesidad de generar condiciones para la escritura en las clases de matemática, que los alumnos solos, en grupo, con el docente, en casa, en la escuela, puedan anotar qué aprendieron, qué errores es importante evitar, por qué son errores esas formas de resolución, que puedan anotar conclusiones, que puedan dictarle al maestro esas conclusiones con las huellas de esa provisoriedad. Por ejemplo, ¿no? Si puede ser que los niños dicten frente a un trabajo en geometría, aprendimos que los triángulos tienen 3 puntas. Hay algo que en ese momento es necesario de anotar y que después deja de serlo. Entonces esto se vincula con algo que planteé al principio, que es esta idea de que los alumnos puedan tener disponible en cuadernos, en carpetas, en carteles, si usan algún tipo de material digital, si usan WhatsApp, si se sacan fotos y se comparten por distintos medios, que pueda quedar ese registro. Inclusive
que puedan reutilizar cuadernos y carpetas del año pasado o de años anteriores que les permitan consultar eso, ¿no? Sino también en general poder pensar en que esos carteles pasen de grado con los niños o que esas carpetas con esas anotaciones funcionen a modo de machetes abiertos para ser consultados cuando se necesitan. Bueno, otra cuestión, por ejemplo, ligada al estudio, es poder trabajar una semana sobre un tipo de problemas y generar un espacio de retorno reflexivo sobre todo lo hecho, de tal manera que los alumnos puedan ellos agrupar los problemas, identificando en qué se parecen. Y si bien es posible que en un primer momento los alumnos digan se parecen en que los dos hay una Laura, se parece que son de caramelos, progresivamente y a partir del intercambio y el trabajo con el maestro, pueden los chicos empezar a identificar aspectos comunes en términos de formas de resolución, de estructuras de los problemas. Y eso les permite tener un mayor dominio al momento de la resolución, poder identificar qué tipo de problema es y qué estrategias reconocimos, aprendimos que sirven para resolver este tipo de problemas. Bueno, otro eje que quisiera también compartir en este espacio es el de prever la diversidad. Seguimos sorprendiéndonos porque enseñé y algunos no aprendieron. Ahí, digamos, está totalmente instalada la idea de la homogeneidad como punto de partida y como punto de llegada. Sin embargo, también todos sabemos y reconocemos que eso es una ilusión, que no coincide con la realidad y que esa heterogeneidad que siempre ha marcado las aulas se ve mejor cuando se generan condiciones para esa autonomía en la resolución o para esos procesos de estudio. Pero todos sabemos que en cualquier aula hay alumnos menos avanzados, alumnos más avanzados de los que uno espera encontrar a propósito de cada uno de los contenidos. Entonces, desde el reconocimiento y la aceptación a priori de que los niños no saben lo mismo y no aprenden lo mismo, y que si considero que en el aula voy a empezar a trabajar un tema, sé que los conocimientos son de lo más heterogéneos y que después de un mes o 20 días de trabajar ese tema, los conocimientos de los alumnos van a ser muy diferentes a 20 días antes, pero igualmente heterogéneos. Esto requiere romper algunas cuestiones. Yo mencioné hace un rato el tema de las rupturas en los tiempos, en los espacios, en quienes se supone que enseñan. Pero un aspecto que queríamos profundizar es cómo sería interesante poder empezar a través de la formación docente a generar planificaciones del tema que contemplen esa heterogeneidad. Podríamos imaginar, vuelvo al ejemplo de fracciones cuarto grado, un mes, el maestro que pueda prever, o un mes y medio, que pueda prever que en esa planificación va a haber un tronco común, pero que además va a haber seguro niveles diferentes que permiten pensar en actividades y propuestas para un nivel de menor nivel de conocimientos, un nivel medio y un nivel de mayores conocimientos. Entonces, no sé quiénes van a ser esos niños, pero es posible anticipar cuáles van a ser los tipos de problemas que son el tronco común, y puedo pensar que por ahí los problemas de reparto del estilo 3 entre 4 o 4 entre 5 sean problemas del tronco común, en cambio, por ejemplo, los problemas de 27 repartido entre 4
sean para uno de esos 3 niveles y no para todos. La cuestión es asumir a priori esas diferencias y trabajar en consecuencia en términos institucionales, es decir, 4º grado trabajó esto de fracciones. El pasaje de la información a 5º grado es, trabajamos 1 mes y medio, casi todos los niños aprendieron esto, pero hubo algunos niños que además aprendieron esto y algunos niños a los que esto, parte del tronco común, todavía les cuesta un poco. Tengo previsto qué páginas, qué actividades, qué problemas para 2 o 3 o 4 niveles posibles para agrupar a los niños. Para un tipo de problemas, para un tema en particular. No estamos hablando de agrupamientos permanentes para dividir a los alumnos en buenos, medios o flojos, sino a propósito de cada contenido, pensar en esos agrupamientos flexibles, transitorios, simultáneos, diversos, que permiten tratar de que los alumnos de menos nivel de conocimiento aprendan lo máximo posible en ese tiempito de trabajo más específico para ellos. Y generar puestas en común a pesar de que los niños han hecho problemas diversos. Entonces quizás tengo la clase dividida en 3 grupos para esta clase, para este tema en particular y no todo el año, y hago una puesta común en la que todos estaban resolviendo problemas de sumas de fracciones, pero en unos había medios y cuartos, en el otro había medios, cuartos y octavos, en el otro había enteros, etcétera, etcétera. La puesta en común puede ser la misma y hemos aprendido mucho en estos últimos años de cómo generar debates y discusiones y puestas en común de niños que están trabajando con problemas distintos pero que tienen una misma estructura es promotora de aprendizajes para todos, para los más avanzados que ponen en palabras la relación entre unos y otros para explicarle a sus compañeros, y para los alumnos menos avanzados en ese contenido que se enfrentan a escuchar y a opinar y a discutir sobre problemas que ellos no resolvieron pero que son un poquito más difíciles. Es la cuestión de cómo estamos pensando en todos los contenidos, las relaciones entre las matemáticas escolares y las matemáticas extraescolares. No, problematizar a propósito de cada contenido, cómo son esas relaciones entre los conocimientos extraescolares y los escolares. Entonces, en ese sentido, una idea que sí podríamos decir esto es para todo contenido, para todo grado, es relevar lo que saben los alumnos. Relevar lo que saben los alumnos nunca es preguntarles, es darles una colección pequeña de problemas para ver cómo los resuelven y conocer sus conocimientos. Otra cuestión que nos parece tan importante como eso es tener algunas oportunidades de saber qué saben las familias de los niños para disminuir algunas rupturas bastante violentas. Cuando hablamos de las relaciones entre lo escolar y lo extraescolar, no nos estamos refiriendo a las relaciones de las matemáticas escolares con otros contextos, por ejemplo, el otoño, ¿sí? Pero todos recordaremos libros en donde el capítulo de sumar y restar eran todos problemas del otoño porque caía, ¿sí?, en los meses otoñales. Queremos compartir cierta preocupación por un discurso todavía muy vigente en el cual aparecen problemas matemáticos en mayo ligados a contar o sumar peinetones de la época colonial, ¿no? Este tipo de cuestiones. Ahora bien, las matemáticas escolares y las matemáticas extraescolares, si bien es necesario que la escuela establezca el máximo de puentes entre unas y otras, no funcionan de la misma manera. Entonces también es necesario, además de construir puentes, sin negar sus diferencias, reconocerlas. Lo mismo
podemos pensar respecto de los decimales, las escrituras decimales de los números racionales. Fuera de la escuela viven 2, con décimos, 2 lugares después de la coma, con décimos y centésimos, o 3 a lo sumo en el marco de la medida. Sin embargo, en la escuela nos resulta absolutamente importante que los niños puedan discutir que 1,99999 es más pequeño que 2 a pesar de tener más cifras, o que puedan reconocer, por ejemplo, las fracciones que viven fuera de la escuela, en el mundo que los niños conocen, pueden ser los cuartos, los medios y los octavos, por el helado, por los productos alimenticios en general. Ahora, en la escuela no queremos que los niños solo se queden con los cuartos, los medios y los octavos porque son útiles para ir de compras, sino que queremos que también puedan discutir si un 17avo es más grande o más chico que un 18avo, y son fracciones que no viven fuera de la escuela. Entonces, lo que quiero plantear con estos puentes entre lo escolar y lo extraescolar es que lo extraescolar la escuela precisa poner permanentemente en diálogo lo extraescolar como punto de partida para los nuevos aprendizajes, para disminuir la ruptura entre los conocimientos de los niños, las familias y lo que la escuela quiere enseñar, para establecer diálogos, pero también para reconocer cuáles rupturas son necesarias, como esta de la geometría, como esta de las fracciones y como esta de los decimales. Bueno, he intentado entonces en este espacio tratar de compartir unos 5 aspectos de cuestiones hacia las cuales estamos yendo, anticipando diálogos con la formación docente, recuperando la producción curricular de la dirección de primaria, las discusiones internas en el equipo de matemática, y también algunos desafíos de esta nueva realidad que nos obliga a repensar la escuela cada día, cada semana.